Un empresario pierde la visión sin explicación, hasta que la hija de la empleada del hogar revela algo que lo cambia todo. Don Alejandro estaba sentado en el banco de madera del jardín de su chalet en las afueras de Madrid, cuando sintió una mano pequeña tocar su frente. Y Aurora susurró palabras que hicieron que Carmen, la empleada que estaba al fondo, se llevara las manos al rostro en completo shock. Alejandro sintió el toque de aquella mano pequeña y cálida contra su piel, y algo dentro de él se removió. Era como si aquella niña estuviera viendo algo nadie más conseguía ver. Y cuando Aurora abrió la boca para hablar nuevamente, su voz salió firme y directa. El Señor no se está quedando ciego por causa de una enfermedad. Alguien le está haciendo esto al Señor, dijo Aurora, y las palabras cayeron como losas en el silencio del jardín. Alejandro sintió su corazón dispararse dentro del pecho. Aquello no tenía el menor sentido, pero al mismo tiempo explicaba todo lo que los médicos más prestigiosos de la capital no conseguían entender en los últimos 6 meses. Todas las consultas frustradas en las clínicas privadas, todos los análisis que volvían sin mostrar nada concreto, todas las noches en que se despertaba con dolores de cabeza terribles, sin explicación aparente. Carmen dio un paso al frente sin moverse del lugar donde estaba. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba llamar a su hija con un susurro desesperado. «Aurora, ven aquí ahora mismo. Deja al Señor en paz», pidió Carmen. Pero su voz no tenía fuerza alguna. Era apenas el pedido débil de una madre asustada por las consecuencias de lo que estaba sucediendo. La niña ignoró completamente a su madre y mantuvo los ojos fijos en Alejandro. Su mano aún reposaba en la frente de él, con una delicadeza que contrastaba con la gravedad de lo que estaba diciendo. «Yo vi a la señora poniendo alguna cosa en su comida, señor. Cada mañana, cuando el señor toma el desayuno, ella pone un polvo blanco en el zumo de naranja», reveló Aurora, y cada palabra que salía de su boca parecía más pesada que la anterior. Alejandro sintió las piernas flaquear, incluso estando sentado. Aquello era imposible de creer. Blanca era su esposa desde hacía 12 años, la mujer que juró amor eterno a su lado en la catedral, la persona en quien más confiaba en el mundo entero. Ella había llorado junto con él cuando los médicos dijeron que su visión estaba empeorando sin motivo aparente. «Niña, necesitas tener cuidado con lo que hablas. Esas son acusaciones muy serias», dijo Alejandro, y su voz salió trémula, pero intentó mantenerla por compostura. No quería creer en aquello, no podía creer, porque aceptar aquella verdad significaría que su vida entera era una mentira. Aurora negó con la cabeza con una expresión demasiado seria para una niña de su edad. «Yo sé que es serio, señor. Por eso vine a hablar con usted, porque mi madre trabaja aquí hace 5 años, y ella siempre dijo que el Señor es un hombre bueno, que la trata con respeto y dignidad. Y yo no podía dejar que esto continuara», explicó Aurora. Y había una determinación en su voz que hizo a Alejandro tragar saliva. Carmen finalmente consiguió acercarse un poco más. Sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas. Ella sabía que aquello podía costarle su empleo. Podía destruir la única fuente de ingresos que tenía para sustentar a su hija en una ciudad tan cara, pero al mismo tiempo no conseguía cargar más aquel peso sola. «Don Alejandro, le pido disculpas por mi hija. Ella no debería haberse entrometido así», dijo Carmen. Pero su voz no sonaba convincente. Era como si estuviera pidiendo disculpas por algo que en el fondo sabía que necesitaba ser dicho. Alejandro giró el rostro en dirección a la voz de Carmen. Incluso con la visión borrosa, él conseguía sentir la desesperación de ella. Conseguía percibir que había algo mucho más grande sucediendo allí. «Carmen, ¿tú también viste eso?» «¿Tú viste a Blanca poniendo algo en mi comida?», preguntó Alejandro, y su voz estaba más firme ahora, porque necesitaba respuestas. Necesitaba entender lo que estaba pasando con su vida. Carmen se quedó en silencio por algunos segundos. Miró a su hija, miró a Alejandro, y entonces respiró hondo antes de hablar. «Lo vi, sí, señor. Lo vi varias veces en los últimos meses, pero tuve miedo de hablar, miedo de perder mi trabajo, miedo de lo que podría pasar conmigo y con mi hija», confesó Carmen.
y cuando las palabras salieron de su boca, ella sintió un alivio mezclado con terror. Alejandro se pasó las manos por el rostro, se quitó las gafas oscuras por un momento y se frotó los ojos que ardían constantemente. Aquello era demasiado para procesar. Era imposible imaginar que la mujer, con quien compartía la cama todas las noches, estaba intentando destruirlo poco a poco. ¿Por qué ella haría eso? Nosotros no tenemos problemas, no discutimos. Yo siempre le di todo lo que ella quiso, dijo Alejandro. Y había dolor genuino en su voz. El dolor de alguien que estaba viendo todo en lo que creía desmoronarse en cuestión de minutos. Aurora miró hacia atrás a su madre y Carmen negó con la cabeza, pero la niña sabía que no podía quedarse más callada, no después de haber visto lo que vio en la cocina aquella mañana. Yo la oí hablando por teléfono una vez, señor. Ella estaba diciendo a alguien que pronto todo iba a acabar, que pronto ella iba a tener todo lo que siempre quiso, contó Aurora. Y aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Alejandro. Él se puso las gafas oscuras de vuelta, no porque la luz del sol de la tarde le estuviera molestando, sino porque no quería que vieran las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos, lágrimas de rabia, de tristeza, de decepción profunda. ¿Cuánto tiempo crees que esto está sucediendo?, preguntó Alejandro a Carmen. Y él necesitaba saber la extensión de aquella traición. Necesitaba entender cuánto tiempo llevaba siendo envenenado en su propia casa. Carmen se limpió las lágrimas del rostro con el dorso de la mano. Yo me di cuenta por primera vez hace unos 4 meses, señor. Pero puede ser que ya venga de antes. No sé decirlo con certeza, respondió Carmen. Y su voz estaba más firme ahora, como si confesar la verdad estuviera quitando un peso enorme de sus hombros. Alejandro se quedó en silencio, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses, los dolores de cabeza que comenzaron de la nada, la visión que fue empeorando progresivamente, los médicos que no conseguían encontrar la explicación, y ahora todo tenía sentido de una forma cruel y dolorosa. ¿Dónde guarda ella eso? ¿Dónde está ese veneno?, preguntó Alejandro. Y había urgencia en su voz ahora, porque él necesitaba pruebas, necesitaba tener algo concreto antes de confrontar a Blanca. Aurora miró a la madre como si pidiera permiso para continuar hablando. Y Carmen apenas asintió con la cabeza. Ya no había vuelta atrás. La verdad había sido dicha y ahora necesitaban seguir adelante. Ella lo guarda en un frasquito pequeño dentro del bolso, señor. El bolso de marca que queda siempre en vuestro dormitorio. Ella cree que nadie ve, pero yo lo vi cuando estaba ayudando a mi madre a ordenar la habitación, explicó Aurora. Y cada detalle que ella daba tornaba todo más real, más concreto, más aterrador. Alejandro se levantó del banco con dificultad. Sus piernas estaban temblorosas, necesitó apoyarse en el respaldo para no perder el equilibrio. Aurora rápidamente sujetó su brazo para ayudarlo, y él sintió gratitud por aquella niña, valiente que había arriesgado tanto para contar la verdad. Yo necesito ver eso con mis propios ojos. Necesito tener certeza antes de hacer cualquier cosa, dijo Alejandro. Y su mente ya estaba trabajando, ya estaba pensando en cada paso que necesitaría dar de ahí en adelante. Carmen se acercó y sujetó el otro brazo de él con cuidado. La señora Blanca salió hace poco tiempo para hacer compras en el centro, señor. Ella siempre tarda por lo menos 2 horas cuando va a las tiendas de lujo. El señor tiene tiempo de buscar si quiere, informó Carmen. Y había preocupación en su voz, porque ella sabía que estaban cruzando una línea peligrosa. Alejandro asintió con la cabeza y comenzó a caminar en dirección a la casa, apoyándose en Carmen de un lado y sintiendo a Aurora sujetando su mano del otro lado. Aquellas 2 personas que apenas conocía bien se estaban convirtiendo en sus únicas aliadas en aquel momento de pesadilla. Ellos entraron por la puerta de servicio de la casa, pasaron por la cocina amplia y moderna, donde Carmen trabajaba todos los días preparando comidas que él comía, sin desconfiar de nada. Subieron la ancha escalera que llevaba a la 2ª planta, y cada escalón parecía más pesado que el anterior. Cuando llegaron al pasillo del dormitorio principal, Alejandro se detuvo por un momento.
Respiró hondo. Intentó prepararse para lo que podría encontrar, para la confirmación definitiva de que su vida era una mentira construida con cuidado. El bolso de ella queda siempre encima de la cómoda de diseño, señor, del lado izquierdo, cerca del espejo grande, orientó Carmen, y su voz era apenas un susurro ahora, como si hablar más alto pudiera traer a Blanca de vuelta antes de hora. Alejandro entró en el dormitorio que compartía con su esposa hace tantos años, el lugar donde habían compartido momentos felices, donde habían hecho planes para el futuro, donde él se había despertado tantas mañanas al lado de ella, sin imaginar que estaba siendo destruido poco a poco. Aurora soltó su mano y fue directo hasta la cómoda. Cogió el bolso caro de piel que Alejandro había dado de regalo a Blanca en su último cumpleaños y lo trajo hasta él. «Está aquí, señor, el bolso», dijo Aurora, entregando el objeto en las manos temblorosas de Alejandro. Él sujetó el bolso con cuidado, como si estuviera sujetando una bomba a punto de explotar. Abrió la cremallera despacio y comenzó a tantear el interior, buscando el frasquito que Aurora había mencionado. Sus dedos encontraron la cartera, el pintalabios, pañuelos, y entonces algo diferente, algo pequeño y frío. «¿Es este? ¿Es este frasquito?», preguntó Alejandro, sacando el objeto de dentro del bolso y sujetándolo frente al rostro para intentar ver mejor. Aurora se acercó y miró con atención. «Es ese, sí, señor. Es exactamente ese que ella usa todas las mañanas», confirmó Aurora, y su voz estaba cargada de tristeza. Alejandro sujetó el frasquito con fuerza, sintió el vidrio helado contra su palma, y en aquel momento la realidad cayó sobre él con todo el peso. No había más dudas, no había más como negar. Blanca estaba realmente intentando perjudicarlo de forma calculada y cruel. «Yo necesito descubrir qué hay aquí dentro. Necesito llevar esto para que alguien lo analice», dijo Alejandro, y su voz estaba más firme ahora. La rabia comenzaba a tomar el lugar de la tristeza, una rabia fría y controlada. Carmen puso la mano en el hombro de él. «¿El señor conoce a alguien que pueda hacer eso sin levantar sospechas? ¿Alguien? ¿De confianza?», preguntó Carmen, siempre pensando en los detalles prácticos. Alejandro pensó por un momento, pasó mentalmente por todos sus contactos en Madrid y entonces se acordó del doctor Enrique, el médico internista que lo acompañaba hace años, un hombre discreto y confiable que ciertamente podría ayudarlo. «Sí, yo conozco a alguien. Voy a llevar esto ahora mismo para él», decidió Alejandro, guardando el frasquito en el bolsillo interior de la chaqueta con cuidado. Aurora lo miró con aquellos ojos grandes y preocupados. «¿El señor va a estar bien? ¿El señor no va a hacer nada peligroso?», preguntó la niña. Y había genuina preocupación en su voz. Alejandro se agachó hasta quedar a la altura de ella. Incluso sin ver bien, conseguía sentir la presencia de aquella niña valiente que había cambiado todo. «Yo voy a estar bien, Aurora. Gracias a ti y a tu madre, vosotras podéis haber salvado mi vida», dijo Alejandro, y puso la mano en el hombro de ella con cariño. Carmen se acercó y abrazó a la hija. Sus lágrimas caían silenciosamente porque ella sabía que nada sería como antes después de aquel día. Pero al mismo tiempo sentía que había hecho lo correcto. «Don Alejandro, ¿qué va a hacer el señor cuando descubra lo que hay en ese frasquito?» «El señor va a confrontar a la señora Blanca», preguntó Carmen, y había miedo en su voz. Miedo de lo que podría suceder cuando la verdad saliera a la luz. Alejandro se quedó en silencio por algunos segundos, pensando en todas las posibilidades, en todas las consecuencias de las decisiones que tendría que tomar en los próximos días. «Yo no sé todavía, Carmen. Necesito primero tener certeza de qué me está dando. Necesito saber exactamente qué ella está haciendo conmigo y por cuánto tiempo. Solo después voy a decidir qué hacer», respondió Alejandro, y su voz estaba cansada, cargada del peso de todo lo que había descubierto. Aurora sujetó la mano de él nuevamente. «Mi madre y yo vamos a ayudar al señor en lo que necesite. Nosotras no vamos a dejar que ella continúe haciendo eso», prometió Aurora. Y había una valentía admirable en aquella niña pequeña. Alejandro apretó la mano
de ella con gratitud, sintiendo que había encontrado aliadas inesperadas en las personas más improbables, una empleada del hogar y su hija, que tenían más integridad y coraje que muchas personas de la alta sociedad que él conocía hace años. Vosotras dos necesitáis tener mucho cuidado. No podéis dejar que Blanca desconfíe de nada. Necesito que todo continúe normal hasta que yo tenga todas las respuestas que necesito, alertó Alejandro. Y su voz estaba seria ahora, porque él entendía el peligro que aquellas dos corrían al involucrarse en aquella situación. Carmen asintió con firmeza. Puede dejarlo, señor. Nosotras vamos a actuar normalmente. Nadie va a desconfiar de nada, garantizó Carmen. Y había determinación en sus ojos ahora. Guardó el bolso de vuelta en el lugar exacto donde estaba. Verificó si todo parecía igual a antes, y entonces salió del dormitorio acompañado por las dos. Bajaron las escaleras en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que vendría a continuación. Cuando llegaron a la cocina, Alejandro se detuvo y se giró hacia Carmen. A partir de ahora, no aceptes que Blanca prepare mi comida sola. Siempre quédate cerca. Inventa cualquier excusa, pero no la dejes sola con nada que yo vaya a comer o beber, instruyó Alejandro. Y aquella era una estrategia de supervivencia mientras él descubría toda la verdad. Carmen estuvo de acuerdo con la cabeza. Yo voy a hacer eso, señor. Puede confiar en mí, prometió Carmen. Y su voz estaba firme ahora. Ella había hecho su elección e iba a seguir hasta el fin. Alejandro cogió las llaves del coche que estaban en la encimera de la cocina. Su visión estaba pésima, pero él necesitaba salir de allí. Necesitaba llevar aquel frasquito para el análisis lo más rápido posible. Señor, ¿tiene certeza de que consigue conducir? Su visión está muy mal, se preocupó Carmen, viendo cómo él tanteaba los objetos para ubicarse. Alejandro sonrió de forma triste. Yo voy despacio. Voy a conseguir llegar hasta la consulta del doctor Enrique en el centro. No te preocupes, dijo Alejandro y salió por la puerta de servicio en dirección al garaje. Él entró en el coche de alta gama, ajustó el asiento, se puso el cinturón de seguridad y se quedó allí parado por algunos minutos, apenas respirando, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas, intentando entender cómo su vida se había puesto patas arriba tan rápidamente. Encendió su motor y salió despacio del garaje. Condujo por las calles de Madrid que conocía de memoria. Incluso con la visión borrosa, él conseguía guiarse por la memoria de años de hacer el mismo camino. Cada curva, cada semáforo, todo estaba grabado en su mente. Llegó a la consulta del doctor Enrique 20 minutos después. Aparcó el coche en un parking cercano y entró por la puerta principal. La recepcionista lo reconoció inmediatamente. «Don Alejandro, ¿tiene consulta marcada hoy?», preguntó la recepcionista con una sonrisa profesional. Alejandro se acercó al mostrador. «No tengo, pero necesito hablar con el doctor Enrique con urgencia». «Es una emergencia», dijo Alejandro, y había algo en su voz que hizo que la recepcionista cogiera el teléfono inmediatamente. Ella conversó rápidamente con alguien del otro lado de la línea y entonces colgó. «El doctor va a recibirlo ahora. Puede ir directo a su despacho», informó la recepcionista apuntando hacia él a pasillo. Alejandro caminó por el pasillo que ya conocía bien, llamó a la puerta del despacho y entró cuando oyó la voz del médico permitiendo. El doctor Enrique, que estaba sentado detrás de la mesa de roble, miró a Alejandro e inmediatamente percibió que algo estaba muy mal. «Alejandro, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?», preguntó el doctor, levantándose e indicando la silla para que Alejandro se sentara. Alejandro se sentó pesadamente, sacó el frasquito del bolsillo y lo puso encima de la mesa entre ellos. El médico miró el objeto con curiosidad y confusión. «Doctor, yo necesito que usted analice lo que hay dentro de ese frasquito. Necesito saber exactamente qué sustancia es esa y lo que puede causar en el cuerpo humano», pidió Alejandro, y su voz estaba cargada de urgencia. El doctor Enrique cogió el frasquito,
Lo examinó contra la luz. Vio el líquido, transparente dentro de él, y su rostro se puso serio. ¿De dónde has sacado esto, Alejandro?, preguntó el doctor, y había preocupación en su voz. Alejandro respiró hondo antes de responder. Descubrí que alguien está poniendo esto en mi comida hace meses, y yo tengo casi certeza de que es eso lo que está causando mi ceguera, reveló Alejandro. Y al hablar aquello en voz alta por primera vez para otra persona, la realidad se tornó aún más concreta. El doctor se quedó en silencio por algunos segundos, procesando aquella información chocante. Él había acompañado el caso de Alejandro desde el inicio, había hecho todas las pruebas posibles y nunca había encontrado una causa para aquella pérdida de visión progresiva. ¿Tienes idea de quién estaría haciendo eso?, preguntó él. Doctor, y su voz estaba baja ahora, como si tuviera miedo de la respuesta. Alejandro cerró los ojos por un momento. Tengo, pero prefiero tener certeza de lo que hay en ese frasquito antes de hacer cualquier acusación, dijo Alejandro, evitando dar detalles. El doctor Enrique asintió, entendiendo que aquello era demasiado delicado para ser indiscutido sin pruebas concretas. Yo voy a mandar esto al laboratorio de toxicología hoy mismo. Voy a pedir que hagan un análisis completo y urgente, pero puede llevar algunos días para tener el resultado, informó el doctor, guardando el frasquito en una bolsa de plástico apropiada para muestras. Alejandro se inclinó hacia adelante en la silla. Doctor, basado en su experiencia, en lo que usted vio de mis síntomas en los últimos meses, ¿qué cree que puede ser?, preguntó Alejandro, necesitando alguna respuesta, aunque no fuera definitiva. El doctor Enrique suspiró. Se puso las gafas y miró a Alejandro con seriedad. Existen varias sustancias que pueden causar pérdida de visión progresiva cuando se administran en dosis pequeñas a lo largo del tiempo. Algunos metales pesados, algunos venenos específicos. Pero voy a ser honesto contigo. Si alguien realmente está haciendo eso de forma calculada, esa persona sabe exactamente lo que está haciendo, explicó el doctor, y sus palabras hicieron que Alejandro sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro se pasó las manos por el rostro, sintiendo el cansancio y el peso de todo aquello. ¿Y tiene cura? Si es lo que estamos pensando, ¿hay cómo revertir el daño que ya fue hecho?, preguntó Alejandro. Y aquella era la pregunta que más lo asustaba. El doctor se quedó en silencio por un momento, escogiendo las palabras con cuidado. Depende de la sustancia y de cuánto tiempo fuiste expuesto a ella. En algunos casos, sí, es posible revertir o por lo menos estabilizar el cuadro, pero en otros casos, el daño puede ser permanente, respondió el doctor con honestidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La posibilidad de nunca más recuperar su visión completamente era aterradora, pero al mismo tiempo él sabía que necesitaba enfocarse en descubrir la verdad primero. ¿Cuánto tiempo para el resultado del laboratorio?, preguntó Alejandro, volviendo al asunto práctico. El doctor miró el reloj. Yo voy a llamar ahora mismo al laboratorio y pedir prioridad máxima. Con suerte, tendremos alguna respuesta preliminar en 48 horas, dijo el doctor. Y ya estaba cogiendo el teléfono. Alejandro se levantó de la silla. Gracias, doctor. Usted no sabe cuánto significa esto para mí, agradeció Alejandro, y su voz estaba embargada. El doctor Enrique también se levantó y puso la mano en el hombro de él. Alejandro, ¿estás seguro? ¿Esa persona que está haciendo eso sabe que tú descubriste?, preguntó el doctor. Y había genuina preocupación en sus palabras. Alejandro negó con la cabeza. No sabe, y yo necesito mantenerlo así hasta tener todas las pruebas, hasta saber exactamente qué hacer, respondió Alejandro. Y él sabía que necesitaba ser estratégico. El médico apretó el hombro de él con más fuerza. Ten mucho cuidado, Alejandro. Si alguien está dispuesto a hacer esto contigo, no sabemos hasta dónde esa persona puede llegar cuando se sienta descubierta, alertó el doctor. Y aquellas palabras se quedaron resonando en la mente de Alejandro. Él salió de la consulta, volvió al coche y se quedó allí sentado por algunos minutos, mirando a la nada a través de las gafas oscuras, pensando en todo
en cada detalle de los últimos años, intentando encontrar señales que había perdido, intentando entender cuándo exactamente Blanca había comenzado a planear aquello. Encendió el motor nuevamente y comenzó a conducir de vuelta a casa. Pero esta vez cada movimiento era más cuidadoso. Cada decisión era pensada 2 veces, porque ahora él sabía que estaba en peligro real, que estaba viviendo con alguien que quería destruirlo. Cuando llegó a casa y entró por la puerta principal, oyó voces viniendo de la cocina. Reconoció la voz de Blanca hablando con Carmen sobre la cena, y tuvo que hacer un esfuerzo enorme para controlar sus emociones, para no dejar transparentar nada de lo que había descubierto. «Cariño, has llegado». Estaba preocupada. «Saliste sin avisar», dijo Blanca, apareciendo en el pasillo con una sonrisa en el rostro. Aquella misma sonrisa que él había amado por tantos años y que ahora parecía una máscara horrible. Alejandro forzó una sonrisa de vuelta. «Necesité salir para resolver unas cosas del trabajo». «No quise molestarte», mintió Alejandro, y cada palabra costaba un pedazo de su alma. Blanca se acercó y tocó su brazo, con cariño falso. «¿Estás bien? Pareces cansado. ¿Quieres que te prepare un zumo? Acabo de hacer de naranja fresquito», ofreció Blanca. Y aquellas palabras hicieron que el estómago de Alejandro se revolviera. Él tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no apartar la mano de ella con violencia. «No hace falta, cariño. Estoy sin ganas de tomar nada ahora. Creo que voy a subir y descansar un poco», dijo Alejandro, y comenzó a subir las escaleras antes de que ella pudiera insistir. Blanca se quedó parada al pie de la escalera, observándolo subir, y por un momento Alejandro sintió el peso de aquella mirada en su espalda. Sintió como si ella estuviera estudiando cada movimiento de él, buscando alguna señal de que él sabía de alguna cosa. Entró en el dormitorio y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama y se quitó las gafas oscuras. Se frotó el rostro con fuerza, intentando mantener la cordura en medio de todo aquel caos, intentando planear sus próximos pasos con claridad. Cogió el móvil y envió un mensaje a Carmen, porque ahora ellas eran aliadas en aquella batalla silenciosa. Ahora necesitaban trabajar juntas para descubrir toda la verdad sin levantar sospechas. La respuesta vino algunos minutos, después, apenas una. «Estoy aquí, señor. Lo vamos a conseguir». Y aquellas palabras simples trajeron un poco de confort para Alejandro en medio de tanta desesperación. Él se tumbó en la cama, mirando al techo que apenas conseguía ver, y por primera vez en meses se permitió llorar. Llorar por la vida que había perdido, por la confianza que fue rota, por el futuro incierto que le esperaba. Pero también lloró de rabia, una rabia que estaba creciendo dentro de él y que pronto necesitaría encontrar una forma de manifestarse allá abajo, en la cocina. Blanca preparaba la cena con una sonrisa en el rostro, sin imaginar que el castillo de naipes que había construido con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse, sin saber que había 2 testigos que habían visto todo y que ahora estaban del lado de Alejandro. Carmen cortaba las verduras en silencio, observando cada movimiento de Blanca con la atención renovada, viendo cosas que antes pasaban desapercibidas, notando cómo ella separaba ciertos ingredientes, cómo ella preparaba ciertas cosas de forma diferente, cuando creía que nadie estaba prestando atención. Aurora se había ido a su habitación más temprano con la excusa de que tenía deberes del colegio, pero antes de salir había dado un abrazo largo a la madre y susurrado: «Hemos hecho lo correcto, mamá. Le hemos ayudado». Y Carmen había estado de acuerdo con la cabeza, conteniendo las lágrimas. La noche cayó sobre aquella casa que parecía normal por fuera, pero que guardaba secretos terribles por dentro. Y cada persona allí estaba desempeñando un papel, fingiendo normalidad, mientras planeaba sus próximos movimientos en aquel juego peligroso que acababa de comenzar. Alejandro cenó poco. Inventó que estaba sin apetito y observó a Blanca preparar cada plato con un cuidado que ahora él entendía ser calculado. Ella estaba siempre cerca de la comida de él, siempre ofreciéndose para servir
siempre con aquella sonrisa que no alcanzaba los ojos. Después de la cena, él subió nuevamente, se encerró en el despacho con la excusa de que necesitaba trabajar y se quedó allí sentado en la oscuridad, esperando, planeando, pensando en cada movimiento siguiente con la precisión de alguien que sabe que está jugando un juego donde el menor fallo puede costar todo. El móvil vibró. Era un mensaje del doctor Enrique informando que la muestra ya estaba en el laboratorio y que él había pedido máxima urgencia en el análisis. Y aquel mensaje trajo un poco de esperanza para Alejandro, la esperanza de que pronto tendría pruebas concretas, que pronto podría actuar. Él miró por la ventana del despacho al jardín allá abajo, el mismo jardín donde horas atrás una niña valiente había cambiado todo al tocar su frente y decir la verdad. Y él sintió gratitud por Aurora y Carmen, dos personas que apenas conocía, pero que se habían arriesgado por él. En la cocina, Carmen terminaba de lavar los platos. Sus manos temblaban un poco porque ella sabía que a partir de aquel momento todo sería diferente, que ella había elegido un lado en aquella batalla y no había más vuelta atrás. Blanca pasó por la cocina, deseó buenas noches a Carmen con aquella sonrisa falsa y subió al dormitorio, sin imaginar que su empleada ahora sabía de todo, sin imaginar que el hombre que estaba intentando perjudicar hace meses, finalmente, había descubierto la verdad. Alejandro oyó los pasos de Blanca en el pasillo, la oyó entrar en el dormitorio, la oyó llamar por él, y él respondió que todavía estaba trabajando, que ella podría dormir sin él, y aquella sería la primera de muchas noches en que él evitaría quedarse cerca de ella, mientras no hubiera todas las respuestas. Las horas pasaron despacio, la casa se quedó en silencio, todos en sus habitaciones, todos pensando en lo que había sucedido en aquel día, todos planeando lo que vendría a continuación. Y cuando el reloj marcó medianoche, Alejandro finalmente se permitió tumbarse en el sofá del despacho, demasiado exhausto para continuar pensando. Él cerró los ojos, intentó dormir. Pero las imágenes de aquel día no paraban de pasar por su mente. La mano de Aurora en su frente, las palabras de ella resonando en sus oídos, frasquito helado en su mano, la mirada de Carmen llena de culpa y coraje. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones que no lo dejaban descansar. En algún momento de la madrugada, él finalmente se durmió un sueño inquieto, lleno de pesadillas, donde él estaba preso en un lugar oscuro, intentando gritar, pero sin conseguir emitir sonido alguno. Y cuando despertó algunas horas después, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, él supo que aquel había sido apenas el comienzo, que los próximos días serían aún más difíciles. Bajó para tomar el desayuno, intentando actuar de la forma más normal posible. Blanca ya estaba en la cocina preparando todo y Carmen también estaba allí observando cada movimiento con atención de halcón, cumpliendo la promesa que había hecho de no dejar a Blanca sola con la comida de Alejandro. «Buenos días, cariño. Preparé tu desayuno favorito e hice un zumo de naranja fresquito», dijo Blanca. Y su voz era dulce, como melaza. Alejandro se sentó a la mesa. Su corazón latía fuerte, pero él mantuvo la expresión neutra. «Gracias, pero creo que hoy voy solo a comer algunas frutas. Estoy sin mucha hambre», dijo Alejandro, y vio la expresión de Blanca cambiar por una fracción de segundo. Una microexpresión de irritación que ella rápidamente escondió. Carmen se acercó. «Don Alejandro, ¿puedo prepararle un batido al señor? Tengo plátano, papaya y miel frescos», ofreció Carmen. Y aquella era la forma que ella había encontrado de protegerlo sin levantar sospechas. Alejandro asintió. «Sería estupendo, Carmen. Gracias», aceptó Alejandro y vio a Blanca apretar los labios con frustración contenida. Mientras Carmen preparaba el batido manteniendo todo bajo su control y su vista, Alejandro fingió leer el periódico a través de las gafas oscuras, pero en verdad estaba observando a Blanca, estudiando cada movimiento de ella, cada expresión, intentando entender quién realmente era aquella mujer que había compartido su vida por tanto tiempo. El móvil de él vibró en el bolsillo, mensaje del doctor Enrique, diciendo que tendrían resultados preliminares hasta el final del día.
Y aquella noticia hizo que el corazón de Alejandro se acelerara, porque pronto sabría exactamente lo que Blanca estaba usando contra él. Pronto tendría pruebas concretas de lo que ella había hecho. Blanca se sentó al lado de él con su propia taza de café. Puso la mano sobre la de él en un gesto que debería parecer cariñoso, pero que ahora solo causaba repulsión. «Estás diferente, cariño». «¿Ha pasado alguna cosa que yo debería saber?», preguntó Blanca. Y había algo en su voz, una desconfianza sutil que Alejandro captó inmediatamente. Él forzó una sonrisa y apretó la mano de ella de vuelta, aunque cada fibra de su ser gritara para que él se alejara con violencia. «Estoy apenas cansado, preocupado con esta cuestión de la visión». Solo eso, mintió Alejandro. Y aquella mentira salió más fácil de lo que él esperaba. Blanca estudió su rostro por más algunos segundos, como si estuviera intentando leer sus pensamientos, y entonces sonrió de vuelta. «Todo va a estar bien, cariño. Pronto vamos a descubrir lo que está causando esto y te vas a mejorar». «Tengo certeza», dijo Blanca, y aquellas palabras sonaron como la ironía más cruel que Alejandro ya había oído. Carmen trajo el batido y lo puso delante de Alejandro, y cuando Blanca no estaba mirando, ella hizo un pequeño gesto con la cabeza, indicando que estaba todo bajo control, que ella había vigilado cada ingrediente que había ido en aquel batido. Alejandro tomó el batido despacio, sintiendo el gusto dulce y natural de las frutas. Y fue la primera cosa en días que él consumió con total confianza de que no estaba siendo envenenado. El día pasó con una lentitud torturante. Cada hora parecía durar una eternidad, mientras Alejandro esperaba por el resultado del laboratorio. Él fingió trabajar en el despacho. Fingió estar preocupado con reuniones y contratos, cuando en verdad su mente estaba completamente enfocada en una única cosa. A las 5 de la tarde, el móvil finalmente sonó. Era el doctor Enrique, y Alejandro atendió rápidamente, cerrando la puerta del despacho con llave antes de hablar. «Doctor, ¿tiene el resultado?», preguntó Alejandro, y su voz estaba tensa de expectativa. Del otro lado de la línea, el doctor Enrique respiró hondo antes de hablar. «Alejandro, necesito que vengas aquí ahora. Los resultados llegaron y lo que descubrimos es mucho más grave de lo que imaginábamos. Necesitas oír esto personalmente y necesitamos decidir rápidamente qué hacer porque su vida puede estar en peligro real». Alejandro colgó el teléfono con las manos temblando. Las palabras del doctor Enrique todavía resonaban en su mente como una alarma ensordecedora. Él cogió las llaves del coche y bajó las escaleras intentando mantener la calma. Blanca estaba en el salón leyendo una revista de moda y levantó los ojos cuando lo vio pasar. «¿A dónde vas a esta hora?», preguntó Blanca. Y había algo en su tono que no era apenas curiosidad. Alejandro se detuvo por un segundo, controlando cada músculo del rostro para no demostrar lo que realmente sentía. «Necesito volver a la consulta. El doctor Enrique quiere repetir algunos exámenes», respondió Alejandro y salió por la puerta antes de que ella pudiera hacer más preguntas. El viaje hasta la consulta pareció interminable. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad que crecía en su pecho. Cuando finalmente llegó, el doctor Enrique lo esperaba con una expresión grave que Alejandro nunca había visto antes. «Siéntate aquí, Alejandro. Necesitas estar preparado para lo que te voy a contar», dijo el doctor, cerrando la puerta de la consulta con cuidado y acercando una silla para quedarse bien próximo a él. Alejandro se quitó las gafas oscuras. Sus ojos estaban rojos de cansancio y preocupación. «Puede hablar, doctor. Yo necesito saber de todo», pidió Alejandro, y su voz estaba firme, a pesar del miedo que sentía. El doctor Enrique abrió una carpeta con papeles del laboratorio y apuntó a números y términos que Alejandro apenas conseguía ver. «El líquido que me trajiste contiene talio, Alejandro. Es un metal pesado, extremadamente tóxico, que cuando se administra en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, causa exactamente los síntomas que tú presentaste: pérdida progresiva de visión, dolores de cabeza,
debilidad muscular. Y si continúa siendo ingerido, puede llevar a consecuencias mucho más graves, explicó el doctor. Y cada palabra caía como una sentencia. Alejandro sintió el aire faltar en sus pulmones por un momento. Él sabía que era veneno, pero oír la confirmación tornaba todo horriblemente real. ¿Cuánto tiempo tengo? Quiero decir, si yo paro de ingerir esto ahora, me voy a recuperar, preguntó Alejandro. Y aquella era la pregunta que más importaba en aquel momento. El doctor puso la mano en el hombro de él con firmeza. La buena noticia es que lo descubriste a tiempo. El daño a tu visión puede ser parcialmente reversible con tratamiento adecuado, pero necesitas parar completamente de ingerir esa sustancia y comenzar un proceso de desintoxicación inmediatamente, dijo el doctor. Y había esperanza en sus palabras, a pesar de la gravedad de la situación. Alejandro respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Alivio por saber que tenía oportunidad de recuperación, rabia por haber sido traicionado de forma tan calculada y cruel. Yo tengo pruebas suficientes ahora, doctor. Tengo sus análisis. Tengo testigos que vieron a Blanca poniendo eso en mi comida. ¿Puedo ir a la policía con esto?, cuestionó Alejandro. Y su voz estaba más firme, ahora porque él sabía exactamente lo que necesitaba hacer. El doctor asintió con seriedad. Sí, tú tienes pruebas concretas de tentativa de envenenamiento. Eso es un delito grave. Pero Alejandro, necesitas tener mucho cuidado cómo vas a lidiar con esto. Si ella percibe que tú descubriste antes de que tú estés seguro. No, sabemos cuál puede ser la reacción de ella, alertó el doctor. Y sus palabras estaban cargadas de preocupación genuina. Alejandro guardó los papeles del laboratorio en la carpeta que el doctor le entregó. Eran copias de todos los resultados, evidencias concretas de lo que Blanca había hecho. Yo voy a la policía ahora mismo. No puedo esperar más. Cada día que pasa es un riesgo para mí y para las personas que me ayudaron a descubrir esto, decidió Alejandro, levantándose de la silla con determinación renovada. El doctor Enrique también se levantó. ¿Quieres que vaya contigo? Puedo dar mi testimonio como médico responsable del caso, ofreció el doctor, mostrando solidaridad. Alejandro apretó la mano de él con gratitud. No hace falta ahora, doctor, pero yo voy a necesitar su testimonio oficial en breve. Por ahora, estos análisis son suficientes, agradeció Alejandro, y salió de la consulta directo para la comisaría más cercana. Cuando llegó a la comisaría de policía, Alejandro pidió hablar con un inspector, explicó brevemente la situación y fue recibido por el inspector Marcelo, hombre de mediana edad, con expresión seria y profesional. Don Alejandro, siéntese, por favor, y cuénteme desde el inicio lo que está sucediendo, pidió el inspector, cogiendo un bolígrafo para hacer anotaciones. Alejandro respiró hondo y comenzó a contar todo, desde cuando sus síntomas comenzaron hace 6 meses, pasando por la revelación de Aurora en el jardín, la búsqueda de Frasquito, el análisis del doctor Enrique y finalmente los resultados del laboratorio que comprobaban la presencia de talio. El inspector oía atentamente, haciendo preguntas puntuales, pidiendo detalles específicos. Y cuando Alejandro terminó de contar, el inspector se quedó en silencio por algunos segundos, procesando todo. Esta es una situación muy grave, don Alejandro. Tentativa de envenenamiento es un delito atroz. Y basado en lo que usted me contó y en las pruebas que trajo, tenemos elementos suficientes para iniciar una investigación formal e incluso hacer una detención preventiva, explicó el inspector, y su voz era firme y decidida. Alejandro sintió un peso salir de sus hombros. Finalmente alguien con autoridad estaba tomando aquello en serio. Finalmente él no estaba más solo en aquella batalla. ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Cómo funciona el proceso a partir de aquí?, preguntó Alejandro, queriendo entender cada paso siguiente. El inspector se inclinó hacia adelante en la silla. Primero, vamos a oficializar su denuncia. Usted va a firmar una declaración detallada. Después, voy a solicitar órdenes de registro para su residencia y también una orden de detención preventiva para su esposa.
Necesitamos también el testimonio de las testigos que usted mencionó, la empleada Carmen y su hija Aurora, detalló el inspector ya cogiendo formularios y preparando la documentación necesaria. Alejandro pasó las 2 horas siguientes en la comisaría, contando cada detalle, nuevamente para el registro oficial, firmando documentos, proporcionando informaciones sobre Blanca, sobre la rutina de la casa, sobre todo lo que podría ayudar en la investigación. Cuando finalmente terminó, el inspector se levantó y apretó su mano. Don Alejandro, voy a pedir que usted no vuelva a casa hoy. Es importante que usted se quede en un lugar seguro mientras organizamos la operación para mañana temprano. Tenemos un protocolo de protección para víctimas de delitos de esta naturaleza, orientó el inspector. Y aquello hizo que Alejandro percibiera que su vida había cambiado completamente, que él no podía más simplemente volver para la casa que siempre fue su hogar. Alejandro llamó a un hotel céntrico y reservó una habitación. Después envió un mensaje a Carmen avisando que estaba todo bien, que había ido a la policía y que ella y Aurora no necesitaban preocuparse, que pronto todo sería resuelto. La respuesta de Carmen vino rápida. Apenas gracias a Dios, Señor, estábamos rezando por eso. Y aquellas palabras simples trajeron confort para Alejandro en medio del caos. Él llegó al hotel, hizo el check-in y subió a la habitación. Cuando cerró la puerta detrás de sí y finalmente se quedó solo, se permitió sentarse en la cama y dejar todas las emociones salir a flote. Lloró de alivio, de rabia, de tristeza, de gratitud. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que aún tenía oportunidad de recuperar. Cogió el móvil y vio varias llamadas perdidas de Blanca, mensajes preguntando dónde él estaba, diciendo que estaba preocupada, y cada mensaje falso lo asqueaba más. Pero él no respondió a ninguno, apenas apagó el móvil e intentó descansar. A la mañana siguiente, a las 7 horas, el inspector Marcelo llamó, informando que la operación estaba a punto de comenzar, que en pocos minutos un equipo iría hasta la casa de Alejandro para ejecutar las órdenes de registro y también para detener a Blanca. Alejandro quiso estar presente. Quería ver aquello suceder. Quería mirar a los ojos de ella cuando fuera confrontada con la verdad. Entonces pidió acompañar al equipo y el inspector permitió, con la condición de que él se quedara en el coche hasta que todo estuviera seguro. Cuando llegaron frente a la casa, Alejandro vio 3 coches patrulla aparcar. Varios policías bajaron y se posicionaron. El inspector Marcelo tocó el timbre y Carmen atendió la puerta con expresión asustada. Buenos días, señora. Soy el inspector Marcelo. Tenemos una orden de registro para esta residencia y también una orden de detención para doña Blanca. ¿Ella está en casa?, preguntó el inspector, mostrando los documentos. Carmen abrió la puerta completamente. Sus manos temblaban, pero ella mantuvo compostura. Sí, señor inspector. Ella está en el salón tomando el desayuno, informó Carmen y se apartó para dejar al equipo entrar. Alejandro vio todo desde el coche, vio a los policías entrar. Vio cuando momentos después trajeron a Blanca hacia afuera, ya esposada. Ella gritaba que aquello era un absurdo, que era un error, que no había hecho nada malo. Pero cuando sus ojos encontraron los de Alejandro dentro del coche, ella paró de gritar y se puso pálida, porque en aquel momento ella entendió que había sido descubierta. El inspector se acercó al coche de Alejandro. Encontramos el frasquito que usted describió exactamente, donde dijo que estaría. En el bolso de ella también encontramos otros frascos guardados en un compartimento secreto dentro del armario del dormitorio. Ella estaba almacenando. Eso muestra premeditación clara, informó el inspector. Y aquella información hizo que Alejandro sintiera náuseas, imaginar que había más veneno guardado, que el plan de ella era de largo plazo. Blanca fue colocada dentro de un coche patrulla, todavía protestando, todavía negando. Pero los policías ya tenían todas las evidencias necesarias. Alejandro finalmente salió del coche. Sus piernas estaban débiles, pero él necesitaba entrar en la casa. Necesitaba ver a Carmen y agradecer nuevamente por todo. Cuando entró,
encontró a Carmen en la cocina abrazada con Aurora. Las dos lloraban de alivio. Y cuando vieron a Alejandro, Aurora corrió hasta él y lo abrazó con fuerza. ¿El señor está bien? Nosotras estábamos tan preocupadas. Mi madre no durmió en toda la noche, dijo Aurora, y su voz estaba embargada. Alejandro se agachó y abrazó a la niña de vuelta. Después abrazó a Carmen también. Gracias a vosotras dos, yo estoy vivo. Gracias a la valentía de vosotras, esa mujer no va a conseguir hacer daño a nadie más, agradeció Alejandro, y había emoción genuina en cada palabra. Carmen se limpió las lágrimas del rostro. Don Alejandro, yo necesito pedir disculpas por no haber hablado antes. Yo debería haber contado así que vi por primera vez. Yo fui cobarde, dijo Carmen, y la culpa todavía pesaba en su voz. Alejandro negó con la cabeza. Tú no fuiste cobarde, Carmen. Tú estabas protegiendo a tu hija. Yo entiendo perfectamente. Lo importante es que en el momento correcto vosotras tuvisteis la valentía de hacer lo correcto, y eso hizo toda la diferencia, respondió Alejandro con sinceridad. El inspector entró en la cocina, con un equipo de peritos que comenzó a hacer fotografías y recolectar evidencias de todos los lugares donde Blanca solía preparar las comidas de Alejandro. Don Alejandro, necesitamos el testimonio formal de la señora Carmen y de la niña Aurora. ¿Puede ser hoy mismo en la comisaría?, preguntó el inspector. Alejandro miró a Carmen, que asintió con la cabeza. Sí, inspector. Nosotras podemos ir ahora mismo, ¿no? Es así, Carmen, confirmó Alejandro, queriendo dejar todo resuelto lo más rápido posible. Carmen estuvo de acuerdo. Sí, señor. Vamos ahora. Aurora no tiene colegio hoy mismo, entonces podemos ir. Tranquilas, dijo Carmen, cogiendo su bolso y la mochila de la hija. Ellos fueron, todos juntos, para la comisaría. Carmen y Aurora dieron sus testimonios detallados. Contaron todo lo que habían visto, todas las veces que presenciaron a Blanca poniendo el veneno en la comida de Alejandro. Aurora describió incluso la conversación telefónica que había oído, y cada detalle ayudaba a construir un caso sólido contra Blanca. Durante el interrogatorio en la comisaría, Blanca continuó negando todo inicialmente, pero cuando fue confrontada con las pruebas del laboratorio, con los frascos encontrados en su casa, con los testimonios de Carmen y Aurora, y principalmente cuando supo que Alejandro había guardado una muestra del veneno y hecho el análisis, ella finalmente se derrumbó. Yo hice eso porque él nunca me dio lo que yo realmente merecía. Él siempre fue tan correcto, tan legal. Nunca quiso arriesgar nada, nunca quiso vivir de verdad. Yo quería más, yo merecía más, confesó Blanca, y sus palabras estaban llenas de amargura y egoísmo. El inspector continuó el interrogatorio. ¿Y el plan era hacer qué exactamente? ¿Dejarlo ciego? ¿Y después qué? Presionó el inspector. Blanca bajó la cabeza. Yo iba a hacer que él se quedara dependiente de mí. Iba a hacer que él me dejara controlar todo, las finanzas, los negocios, todo. Y, cuando llegara la hora correcta, yo iba a aumentar las dosis hasta que sucediera lo inevitable, admitió Blanca, y aquellas palabras confirmaron lo peor, que ella planeaba no apenas robar a Alejandro, sino acabar con él completamente. Alejandro asistió parte del interrogatorio a través de un cristal espía. El inspector había permitido que él viera y oyera aquellas confesiones de la mujer que había amado. Fue una de las cosas más dolorosas que ya había vivido, pero al mismo tiempo trajo un cierre necesario, una confirmación definitiva de que aquella persona no era quien él pensaba que era. En los días siguientes, el caso ganó repercusión en España. La historia del empresario madrileño que fue salvado por la valentía de una niña, y su madre, empleada del hogar, se hizo viral en las redes sociales. Periódicos nacionales publicaron reportajes sobre el caso y Alejandro fue abordado varias veces por reporteros pidiendo entrevistas. Él decidió dar apenas una entrevista para agradecer públicamente a Aurora y Carmen, para dejar claro que sin la valentía de ellas, él probablemente no estaría vivo.
Estas dos personas que apenas conocía se arriesgaron por mí cuando tenían todo por qué perder. Carmen podía haber perdido el empleo, podía haber tenido problemas serios, pero aún así escogió hacer lo correcto. Y Aurora, una niña de apenas 10 años, tuvo más valentía e integridad que muchos adultos que conozco, declaró Alejandro en la entrevista. Y sus palabras emocionaron a muchas personas que asistieron. Después de la entrevista, Alejandro buscó a Carmen e hizo una propuesta. Carmen, yo sé que todo esto fue muy difícil para ti y para Aurora, y yo quería hacer algo para agradecer de verdad. Yo querría pagar los estudios de Aurora en un buen colegio privado, desde ahora hasta la universidad, y también me gustaría aumentar tu salario significativamente. Tú salvaste mi vida, y mereces mucho más de lo que yo puedo ofrecer, dijo Alejandro, y su voz estaba cargada de gratitud genuina. Carmen comenzó a llorar, se llevó las manos al rostro, intentando controlar la emoción. Don Alejandro, yo no hice aquello esperando nada a cambio. Yo lo hice porque era lo correcto hacer. El Señor siempre fue bueno conmigo y con mi hija, respondió Carmen. Pero su voz temblaba de emoción. Alejandro sujetó las manos de ella con cariño. Yo sé que no lo hiciste esperando recompensa, por eso mismo quiero hacer esto, porque sé que viene del corazón. Deja que haga esto por vosotras, por favor, insistió Alejandro. Y Carmen finalmente aceptó, abrazándolo con fuerza, mientras lloraba de gratitud. El tratamiento de desintoxicación de Alejandro comenzó inmediatamente después de la detención de Blanca. Él pasó por sesiones para eliminar el talio del organismo, tomó medicaciones específicas, hizo seguimiento constante con especialistas y poco a poco comenzó a sentir mejorías. Su visión, que estaba severamente comprometida, comenzó a presentar señales de recuperación. Los dolores de cabeza disminuyeron drásticamente, la debilidad muscular fue mejorando, y después de 3 meses de tratamiento intensivo, los médicos confirmaron que él había recuperado cerca del 70% de su capacidad visual y que, con el tiempo, podría recuperar aún más. Tuviste suerte, Alejandro. Si hubieras tardado más algunas semanas en descubrir, el daño podría haber sido permanente e irreversible, dijo el doctor Enrique durante una consulta de seguimiento, y aquellas palabras hicieron que Alejandro valorara aún más lo que Aurora y Carmen habían hecho por él. El proceso penal contra Blanca avanzó rápidamente. Las pruebas eran abundantes, irrefutables. Ella fue acusada formalmente de tentativa de homicidio calificado, tenencia ilícita de sustancia tóxica con intención criminal y diversos otros delitos relacionados. El juicio sucedió 6 meses después de la detención. Alejandro tuvo que testificar. Carmen tuvo que testificar. Aurora también dio su testimonio de forma valiente y clara. Y al final de 3 días de juicio, el jurado deliberó por unanimidad por la condena de Blanca. Ella fue sentenciada a 16 años de prisión sin derecho a libertad condicional en los primeros 8 años. La sentencia fue dura, pero justa, considerando la gravedad de lo que había hecho y la premeditación clara demostrada por las evidencias. Cuando la sentencia fue leída, Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque finalmente aquel capítulo estaba cerrado. Tristeza, porque aquella había sido la mujer que él amó, en quien él confió, con quien él imaginó pasar el resto de la vida a su lado. Después del juicio, la vida de Alejandro comenzó a reconstruirse poco a poco. Él volvió a trabajar, volvió a involucrarse con sus negocios, volvió a hacer planes y para el futuro, pero ahora con una perspectiva completamente diferente, más cauteloso con las personas, más atento a las señales, más agradecido por las pequeñas cosas. Aurora se matriculó en el mejor colegio privado de Madrid. Estaba adorando las clases. Hizo nuevos amigos y siempre que veía a Alejandro le contaba animada sobre todo lo que estaba aprendiendo. Alejandro se convirtió en una especie de figura paterna para ella. Siempre presente, siempre interesado en su desarrollo, siempre orgulloso de cada logro de ella. Carmen continuó trabajando para Alejandro, pero ahora en condiciones mucho mejores,
con un salario digno, con todos los derechos garantizados, principalmente con el respeto y gratitud eternos de alguien a quien ella había salvado. Ella también volvió a estudiar. Decidió hacer un curso técnico de gastronomía porque siempre le gustó cocinar. Y ahora tenía condiciones de invertir en sus propios sueños. Un año después de todo lo sucedido, Alejandro organizó una cena especial en su casa. Invitó a Carmen, a Aurora, el doctor Enrique, el inspector Marcelo y algunas otras personas que habían sido importantes durante todo aquel proceso difícil. Durante la cena, Alejandro pidió la atención de todos y se puso de pie para hacer un breve discurso. Yo quería reuniros aquí hoy para agradecer. Hace un año, yo estaba perdiendo mi visión, mi salud, mi vida, sin entender lo que estaba sucediendo. Y fue la valentía de personas increíbles la que me salvó. Aurora, que con apenas 10 años tuvo la valentía de contarme la verdad, incluso sabiendo de los riesgos. Carmen, que escogió hacer lo correcto, incluso pudiendo perder todo. El doctor Enrique, que actuó con urgencia y seriedad. El inspector Marcelo, que trató el caso con la importancia que merecía. Cada uno de vosotros fue esencial, y yo nunca voy a olvidar eso, habló Alejandro, y su voz estaba embargada de emoción. Aurora estaba sentada al lado de la madre. Sonrió a Alejandro con aquella sonrisa pura y de niña, y levantó su copa de zumo para brindar. Por el señor Alejandro, que es la persona más amable que yo conozco, dijo Aurora. Y todos en la mesa levantaron sus copas y brindaron juntos. Carmen se limpió una lágrima que escurrió por el rostro, miró a la hija con orgullo inmenso, y después miró a Alejandro con gratitud, porque aquel hombre no apenas había reconocido lo que ellas hicieron, sino que había cambiado completamente la vida de las dos para mejor, había dado oportunidades que ellas nunca imaginaron tener. El doctor Enrique se levantó también. Alejandro, yo trabajo con medicina hace 30 años. Ya vi muchos casos difíciles, pero este aquí me marcó profundamente, no apenas por la gravedad médica, sino por la humanidad involucrada, por la valentía, por la bondad. Y estoy feliz de verte recuperado y rodeado de personas que realmente se importan contigo, declaró el doctor. Y sus palabras fueron recibidas con aplausos. El inspector Marcelo también quiso hablar. Este caso me enseñó mucho sobre no juzgar por las apariencias, sobre cómo el mal puede estar en los lugares más inesperados y cómo el bien también puede surgir de donde menos esperamos. La valentía de esta niña y de su madre debería ser ejemplo para todos nosotros, dijo el inspector, apuntando a Aurora y Carmen. La cena siguió en clima de celebración y gratitud. Había comida deliciosa, preparada por Carmen, que había insistido en cocinar personalmente. Había risas, historias siendo contadas, planes para el futuro siendo compartidos. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que estaba rodeado de personas verdaderas, de personas que se importaban genuinamente con él. Después de la cena, cuando los invitados ya se habían ido, y apenas Carmen y Aurora permanecían ayudando a organizar, Alejandro llamó a las dos al jardín, el mismo jardín donde todo había comenzado un año atrás. Ellos caminaron hasta el banco de madera donde Aurora había tocado la frente de Alejandro aquel día que cambió todo, y los tres se sentaron allí en silencio por algunos minutos, apenas apreciando la noche tranquila y el sonido de los grillos al fondo. «Vosotras sabéis que vosotras cambiasteis mi vida completamente, ¿verdad?», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Aurora apoyó la cabeza en el hombro de él. «Y el Señor cambió la nuestra también, don Alejandro. Mi madre no necesita más trabajar en 3 lugares diferentes. Yo estoy en el mejor colegio de la ciudad. Nosotras tenemos un hogar de verdad ahora», respondió Aurora con sinceridad. Carmen sujetó la mano de Alejandro. «Don Alejandro, yo siempre voy a estar agradecida al Señor, no apenas por lo que hizo por nosotras después, sino por siempre habernos tratado con dignidad desde el primer día. El Señor es un hombre raro, de verdad», dijo Carmen, y había emoción en su voz. Alejandro sonrió, una sonrisa verdadera que hace mucho tiempo no daba, porque finalmente había encontrado paz. Finalmente había entendido que familia no es apenas sangre, que lealtad,
no se compra con dinero, que valentía no tiene edad, y que a veces las personas más importantes de nuestra vida aparecen en los momentos más inesperados. Los meses siguientes trajeron aún más transformaciones positivas. Alejandro decidió crear una fundación en nombre de Aurora, enfocada en ayudar a los niños de familias de bajos ingresos a tener acceso a educación de calidad. Él usó parte de su fortuna para construir algo que tendría impacto duradero en muchas vidas. La inauguración de la fundación fue un evento emocionante, con la presencia de autoridades locales, educadores, familias beneficiadas y, claro, Aurora y Carmen, que estaban en el escenario al lado de Alejandro cuando él cortó la cinta inaugural. Esta fundación existe por causa de la valentía de una niña de 10 años que escogió hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Y es en homenaje a ella y a todos los niños que merecen oportunidades que estamos aquí hoy, anunció Alejandro, y el público aplaudió de pie. Aurora estaba nerviosa con tanta atención, pero cuando Alejandro pidió que ella hablara algunas palabras, ella reunió valor y se acercó al micrófono. Mi madre siempre me enseñó que hacer lo correcto es importante, incluso cuando es difícil. Y yo solo hice lo que creí que debía hacer, y estoy muy feliz de que eso ayudó al señor Alejandro. Y ahora estoy aún más feliz de que otros niños van a tener oportunidades mejores por causa de eso. Habló. Aurora y su voz se embargó al final, pero ella completó su discurso con dignidad. La audiencia aplaudió calurosamente. Muchas personas tenían lágrimas en los ojos porque la historia de Aurora y Alejandro había tocado profundamente a la comunidad entera. Había mostrado que bondad y valentía todavía existen, que hacer lo correcto todavía vale la pena. En los años siguientes, la fundación creció y ayudó a cientos de niños. Alejandro se involucró personalmente con el proyecto, visitaba los colegios asociados, conocía a los niños beneficiados, acompañaba el desarrollo de los programas y aquello trajo un propósito nuevo para su vida. Aurora creció, se convirtió en una adolescente brillante, siempre entre las mejores alumnas del colegio, siempre amable y humilde, a pesar de todas las oportunidades que tenía ahora. Ella nunca olvidó de dónde vino, nunca olvidó la lucha que su madre había pasado y aquello la mantenía con los pies en la tierra. Carmen se graduó en gastronomía y abrió su propio pequeño restaurante con ayuda de Alejandro. Un lugar acogedor en Madrid que rápidamente se hizo querido por comida deliciosa y por el trato caluroso. Ella realizó un sueño que nunca imaginó ser posible. Alejandro nunca más se casó, nunca más quiso arriesgar, confiar en alguien de aquella forma nuevamente, pero no estaba solo. Tenía a Aurora y Carmen como su familia elegida, tenía amigos verdaderos, tenía propósito, tenía paz. Su visión se recuperó casi completamente con el tiempo, el tratamiento continuó. Los médicos consideraron un caso de éxito notable, y Alejandro sabía que aquella recuperación solo fue posible porque Aurora tuvo valentía de hablar aquel día en el jardín. 5 años después de todo lo sucedido, en un día soleado de primavera, Alejandro estaba sentado en el mismo banco de madera en el jardín, leyendo un libro, sin necesitar gafas oscuras. Su visión había mejorado tanto que ahora conseguía leer perfectamente. Aurora apareció corriendo por el jardín, ahora con 15 años, alta y guapa, llena de energía y vida. Don Alejandro, aprobé la selectividad. Conseguí la nota para medicina, gritó Aurora, saltando de felicidad. Alejandro se levantó inmediatamente y abrazó a la niña que había salvado su vida, sintiendo orgullo inmenso de aquella joven increíble en que ella se estaba convirtiendo. Yo siempre supe que tú lo ibas a conseguir. Tú eres especial, Aurora. Siempre lo fuiste, dijo Alejandro, y había emoción genuina en su voz. Carmen llegó justo detrás, también emocionada, y los tres se abrazaron allí en el jardín, en el lugar donde todo había comenzado, donde una niña valiente había cambiado el destino de todos ellos. Con un simple gesto de tocar la frente de un hombre, decir la verdad, aquella historia podría haber terminado en tragedia. Alejandro podría haber
perdido su visión completamente. Podría haber perdido su vida. Blanca podría haber conseguido ejecutar su plan terrible, pero la valentía de una niña y la integridad de su madre cambiaron todo. Probaron que hacer lo correcto importa, que la verdad siempre sale a la luz, que bondad no es debilidad y que a veces los ángeles que nos salvan aparecen en las formas más inesperadas. Alejandro miró a Aurora y Carmen allí en el jardín, rodeado por la luz dorada del sol de la tarde, y supo que había encontrado algo mucho más valioso que la fortuna que acumuló a lo largo de los años. Había encontrado familia verdadera, había encontrado propósito real, había encontrado gratitud profunda por cada día y que vivía, y principalmente había aprendido que la confianza debe ser construida con cuidado, pero que todavía existen personas en el mundo que valen cada gramo de esa confianza. La vida siguió su curso natural, con altos y bajos, con desafíos y logros. Pero, ahora, Alejandro enfrentaba todo con una perspectiva diferente, más consciente, más agradecido, más presente y siempre rodeado por las dos personas que habían convertido en el centro de su mundo, Aurora, que continuaba brillando en todo lo que hacía, y Carmen, que se había convertido no apenas en su empleada, sino en su amiga más leal y confidente, más confiable. Y así, en aquel jardín donde un día un empresario casi ciego había sentido la mano pequeña de una niña tocar su frente y cambiar todo, la vida continuaba, floreciendo, mostrando que, incluso en las historias más sombrías, la luz siempre encuentra una forma de brillar a través de la valentía, de la verdad, del amor genuino entre personas que escogen hacer lo correcto, independiente del coste. Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuenta aquí lo que sentiste. Comparte con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan al corazón.